Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos una semana más a Atenas y Jerusalén, tensiones filosóficas de la mano de Pablo Dreisig. ¿Qué tal, Pablo? Hola, ¿cómo estás, querido Jorge? Muy bien, y ya saben que en las últimas entregas hemos estado hablando más de conceptos que de personajes, y hoy tenemos un concepto que realmente es interesante, el desenlace de una historia, de una trama, las diferencias que hay entre el enfoque clásico y el enfoque bíblico, o digamos la tradición occidental y la tradición judía, ¿no? Exacto, Jorge, perfecto. Tal como tú lo dices, a lo que nos vamos a referir hoy es al estilo narrativo. En otras emisiones hicimos alusión a estos recursos narrativos, porque para comenzar podríamos decir que el texto bíblico ha conocido diferentes acercamientos, ha conocido un acercamiento teológico, hay toda una tradición, yo diría que es principal, podríamos decir, la más tradicional, de las discusiones y contenidos teológicos. Eso incluye problemas muy puntuales como la concepción respecto de Dios, eh, la idea de intermediaciones entre Dios y el mundo, bueno, una serie de cuestiones que pertenecen al mundo de las discusiones teológicas, ¿no? La unidad de Dios, su unicidad. Bueno. Luego hay el texto bíblico, tiene otro acercamiento que floreció en el siglo XIX, que ya casi te diría que está en desuso, es anacrónica, que es el tema de su vericidad a partir de la cientificidad de las fuentes. Y ahí tenés como dos grandes ramas. Tenés una rama más arqueológica, más empírica, material, más relacionada con los trabajos sobre el campo, es decir, trabajos arqueológicos, y eso ha dado una literatura que desde el siglo XIX hasta ahora, y la Biblia tenía razón, o el pueblo judío es una invención, todos estos temas que realmente a mí no es que me parece que sean secundarios, pero se apoyan en una idea positivista, empirista, de verificación que pierde la sustancia de lo que trata el asunto, ¿no? Pero bueno, en este sentido también hay que reconocer que hay trabajos que son muy relevantes. No sé si eso colabora para entender el sentido, entre comillas, la hermenéutica del texto bíblico, pero sí que dan apoyo histórico, permiten a veces aclarar ciertas cuestiones incluso geográficas, ¿no? Y luego está las grandes tradiciones, lo que llamó la ciencia bíblica, ¿no? Que empezó a deslindar entre los textos que pertenecían a la tradición yavista, elohista, que empezaron a observar las diferencias entre incluso cuando Dios es tratado en plural, en singular, si Dios puede acercarse a un estilo de enunciación masculino, femenino, si mantiene un discurso más apegado a las tradiciones cananeas o egipcias, en fin, hay toda una discusión que es un deslinde de fuentes, ¿no? Ahora, hay otro acercamiento también, que es el acercamiento, yo diría más que textual narrativo, que es el estilo narrativo del texto bíblico, y ha sido muy fructífero la comparación con las grandes tradiciones occidentales, con la Ilíada, con la Odisea, ni que hablar con los textos de la cultura sumeria, pero sobre todo en la contrastación con las grandes tradiciones occidentales, ¿no? Y allí surge, justamente de este cotejo, desde este último punto de vista, una figura que es muy interesante, y que ha sido usada en la tragedia griega, en los grandes textos de la tradición occidental, y que aparece en el texto bíblico, que es la noción o la categoría de anagnorisis. Anagnorisis
tiene que ver con, vamos a empezar a deslindar, con el desenlace. Pero como hablábamos unos minutos antes que comience la transmisión contigo, uno lo relaciona inmediatamente el desenlace con la catarsis, con el final, ¿no? Con un final fuerte que es cierto eso. Ahora, la anagnorisis tiene una particularidad, que es una figura que refiere al reconocimiento que lleva al desenlace. Y te voy a dar un ejemplo que es clásico, ¿no? Tanto en las novelas, en las telenovelas, eh, los culebrones, el melodrama, básicamente es una figura de, no de la tragedia, sino del melodrama, que es la del huérfano que descubre quiénes son sus padres, lo cual le permite que contraiga matrimonio, y que se llegue al final de la obra. O, digamos, o que la hermana, para hacerlo más claro, que la hermana no es la hermana, y entonces puede casarse, ¿no? Por ejemplo, frases en melodramas: mi madre tenía un lunar sobre la ceja, uy, el mío también. En esa instancia hay una interdicción, ¿no? Hay una prohibición, es un desenlace que impide, pero también, por el contrario, muchas veces la anagnorisis es el reconocimiento que no hay familiaridad y por lo tanto se invierte, es un reconocimiento, bueno, Edipo, no es un reconocimiento que lo cambia todo, es una revelación final que cambia el destino de los personajes, podríamos decir, ¿no? Un lunar, era mi madre, esa persona que era la empleada doméstica, y eso cambia, es un reconocimiento que cambia el estado de cosas. Perdón que me voy a poner un poco a nivel de Sí, sí, calle, sí, sí. pero esa es la historia de Darth Vader en la Guerra de las Galaxias, cuando le dice, soy tu padre. Claro, yo soy tu padre, exacto. Que Kasdam es el guionista, el guionista, el que escribió eso es Kasdam, uno de mis directores favoritos, y hablando de esto, un gran guionista, sí, exacto, es brillante, es un reconocimiento que cambia el estado de cosas, sí, viste el mejor ejemplo, exacto. Luego aparece eso en Electra de Eurípides, aparece también la cantante calva de Ionesco. Ahora, en el texto bíblico, y esto es lo que sorprende, el tratamiento de esto es realmente una de las, porque narrativamente hay que saber hacerlo, hay que mantener la atención todo el tiempo hasta que al final, en el último capítulo, se revela, ¿no? Ujú. Eh, lo del lunar, que la empleada doméstica es la madre, o yo soy tu padre, ¿no? De la Guerra de las Galaxias. Y aquí en el texto bíblico es el momento en que Génesis 45, José, ya triunfante, ¿no? Le revela, sí, le revela a sus hermanos que él es efectivamente su hermano. Después o luego de haberlos hecho sufrir muchísimo, como venganza al sufrimiento que el propio José padeció y que sus hermanos le infligieron vendiéndolo, tirándolo a un pozo y vendiéndolo, y Rubén es el que, en ese caso, es el hermano que le salva la vida. A partir de eso, y luego no voy a contar las peripecias de José, que muchos de ustedes las recuerdan, va al calabozo, tiene ese incidente con la mujer de Putifar, que le dedicamos también una emisión a ese tema, pero lo que sí podemos recordar ahora, que les ordena a los hermanos que vayan a buscar a su hermano más joven, Benjamín, en contra de los deseos de su padre, y les ha hecho aceptar la responsabilidad del robo de una copa de vino que había colocado él mismo en el saco de Benjamín. Ahora, cuando cree que efectivamente les ha hecho padecer a sus hermanos y a su padre las torturas suficientes para compensar los sufrimientos que él había padecido por causa de aquellos, entonces decide que ha llegado el momento de revelarles quién es.
los hace llamar. Es uno de los momentos, yo creo, de todo el texto bíblico, en términos narrativos, trágicos, en términos de esta anagnorisis, más fuertes. Entonces, José habla. Leo el texto bíblico, Génesis 45. Ya no pudo José contenerse delante de todos los que en pie asistían y exclamó: echad a todo el mundo de mi lado, ¿no? Qué buena apuesta, ¿no? Narrativamente en escena, ¿no? Prepara el escenario, el plató. Y no quedó nadie con él mientras se daba a conocer José a sus hermanos. Y acá es una escena famosa que es las lágrimas de José, ¿no? Y se echó a llorar a gritos. Y lo oyeron los egipcios y lo oyó hasta la casa de Faraón. José dijo a sus hermanos, famosa frase, ¿no? Yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y es muy interesante cómo continúa. Sus hermanos no podían contestarles porque se habían quedado atónitos ante él. José dijo a sus hermanos, vamos, acercaos a mí. Se acercaron y él continuó, yo soy vuestro hermano José, a quien vendisteis a los egipcios. Esa revelación final, este desenlace, este conocimiento que adquieren los hermanos, este dato que los otros no tenían, por supuesto que cambia, digamos, la narrativa, y además el lector, porque esto forma parte de la maestría narrativa, es un conocimiento que el lector lo tiene, pero que los hermanos no lo tienen. Esta escena impresionó mucho a Thomas Mann, que en sus 3 tomos de José y sus hermanos recrea maravillosamente esta escena, porque realmente es una de las grandes páginas, más allá de lo teológico, más allá de la verificación empírica de los sucesos, como modalidad narrativa. Otro que estudió mucho este tema es Robert Alter, pero yo no sé si hay cosas en español traducidas de él. Yo creo, no sé si hay de Robert Alter algo traducido al español, pero él se ha dedicado específicamente a estas estrategias narrativas, a estudiarlas, ¿no? Recién me acordé, está muy bien eso. El tema es que el lector, hasta este momento, está pensando hasta qué punto los va a seguir torturando a sus hermanos y ejecutando esa venganza homeopática que va teniendo sobre ellos. Y también sorprende a los lectores cuando entonces decide juntarlos y contarles la verdad. Ahora, después de decir, yo soy vuestro hermano José, a quien vendisteis a los egipcios, el propio José continúa. Y esto es interesante, porque aquí viene toda una cuestión, generalmente cuando se trata del tema del perdón en los textos judíos, cuando hay algún charlista o alguien da una conferencia o alguien escribe, generalmente, bueno, uno está familiarizado con estas cosas y hay grandes pensadores, Levinas, Yankelevich, ¿no? Derrida, que han escrito sobre el perdón en relación al judaísmo, pero generalmente, y si se toma una fuente bíblica, se toma sobre todo que está muy bien el texto de Jonás y la ballena, ¿no? Pero aquí también hay un tema con el perdón muy interesante, porque José ahora, el tema es si los va a perdonar o no. José dice, ahora bien, dice José, no os pese mal, ni os dé enojo el haberme vendido acá, pues para salvar vidas me envió Dios delante de vosotros. Pues con este van 2 años de hambre por la tierra. Hay que recordar que había esta hambruna y que los hermanos iban a Egipto a buscar comida, ¿no? Bajaban a Egipto, dice el texto bíblico, porque cuando van hacia Israel se sube, cuando van a Egipto se baja. Sigue diciendo el texto, Dios me ha enviado delante de vosotros para que podáis sobrevivir en la tierra y para salvaros la vida mediante una feliz liberación. O sea que no fuisteis vosotros los que me enviasteis acá, sino Dios. Y Él me ha convertido en padre del faraón, en dueño de toda esta casa y amo, etcétera, etcétera. Fíjate, esto es interesante, Jorge, para ir terminando, es una vieja idea esta de alguien que
trama una venganza de algún modo. Es una venganza, es raro decir venganza, es una retaliación, digamos, ¿no? Porque lo que está haciendo es de algún modo reparar algo que se le ha hecho, que uno piensa en el Conde de Montecristo también, ¿no? Uh-huh. También otra, por eso acá hay una matriz narrativa muy interesante, pero al mismo tiempo él le dice, bueno, todo lo que yo sufrí, todo lo que pasó, en realidad fue todo como una vuelta, un rodeo para que pueda dar comida, para que todo tenía un sentido al final. Y ahí yo apunté contigo que uno de los textos también interesantes para este tema es el sentido de un final de Kermode, ¿no? Porque Kermode es un estudioso de la narrativa y él estudia cómo el desenlace, la importancia del desenlace en cualquier historia, ¿no? En una historia que uno relata, el desenlace es fundamental. El desenlace cambia la moral de lo que uno cuenta. Es decir, si uno ve una película de nazis y ocurra lo que ocurra, el nazi se redime al final, el final es una cosa, ahora si el nazi termina juzgado es otra, o sea, el final es la importancia del desenlace y del final. Bueno, creo que con esto aportamos algún dato que puede ser de interés para los oyentes. Sí, por supuesto, y recogemos estas recomendaciones de lectura, El sentido de un final de Kermade, José y sus hermanos de Thomas Mann, que en alguna ocasión ya recomendaste, y por supuesto el Génesis, el capítulo 45, los versículos 1 a 4, que mencionabas este episodio de José y su reencuentro con los hermanos. Pues exacto. Hoy hemos acabado este desenlace, no te voy a decir que somos parientes porque no es así, no vamos a tener una anagnorisis aquí, pero bueno, sí que podemos prometer que la semana que viene volveremos a encontrarnos. Muchas gracias, Pablo. Sin duda, un abrazo enorme, Jorge, y a la audiencia.